Hola Iglesia, Dios te bendiga, buen día. Bueno, un gusto de nuevo poder estar juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Le agradecemos al Señor por este tiempo. La verdad que es una bendición compartir la reunión, el culto, poder llegar a tu casa y que puedas junto a nosotros disfrutar de esta reunión. Como siempre decimos, esperamos que las alabanzas, la adoración te haya ayudado, te haya bendecido, te haya llevado a la presencia del Señor, haya ministrado tu vida. Y acordate lo que dice la palabra del Señor, que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, así que es ahí donde el Señor también puede moverse, puede hablarte, puede ministrarte y puede llegar a tu corazón. Quería recordarte que con la ayuda del Señor hoy vamos a compartir Santa Cena, así que prepará los implementos, lo que simboliza el pan y el vino, para que después, cuando terminemos de compartir la palabra del día de hoy, podamos todos juntos compartir la Santa Cena. Como compartimos siempre, ¿no? O sea, hace 3, 4 meses venimos diciendo una Santa Cena especial, donde no se te ministra la Santa Cena como acá en el templo, cuando se acercaban los hermanos y te la acercaban, sino que ahí estás en la comodidad de tu hogar y participás vos de la Santa Cena con quienes están alrededor tuyo, personas bautizadas, creyentes, y participan juntos de la Cena del Señor, pero entendemos que la bendición de Dios está igual, como decíamos en reuniones anteriores, en cultos anteriores, el Señor no necesita de un templo para su manifestación, ahí donde estás, la presencia del Señor está y Él seguramente va a ministrar tu vida y tu corazón. Le agradecemos también a Dios por estos días de ayuno y oración, 40 días de ayuno y oración, que podemos estar compartiendo cada día. La verdad que es una bendición cada uno de los textos y de los hermanos que nos comparten la palabra, y es un motivo de unidad en el Espíritu a través de todas las provincias que componen la República Argentina, que podamos estar juntos y compartir un pasaje bíblico, tiempo de oración, tiempo de ayuno. Eso nos une como un cuerpo de Cristo. Y también compartirles la mejoría. A lo mejor muchos de ustedes se habrán enterado de algunos pastores que están enfermos o han sido hospitalizados en este tiempo, no específicamente por el tema del coronavirus, sino por algún tipo de otro tipo de afecciones. El pastor Ciro Crimi, estuvo también el pastor Rubén Salomone y alguien más cercano a nosotros también, por el cual estamos orando y gracias a Dios ya está bastante mejor, es Norberto Arrúa. Gracias a Dios el pastor ya, por lo que me comentaba la hija, está bastante mejor. Pero no dejamos de orar hasta que el Señor restablezca completamente la salud de sus hijos. Así que seguimos en oración. Los hermanos están en cadena de oración, estamos orando por ellos y por muchos de ellos que son conocidos también. El pastor Miguel Pereda fue intervenido también quirúrgicamente y gracias a Dios también está bien. Esto se ha desencadenado a lo largo de esta semana y la semana anterior. Así que bueno, oramos para que la mano del Señor se extienda en sus siervos, en sus hijos y la obra que está en sus manos pueda seguir siendo pastoreada eficazmente a través del Espíritu Santo y a través de la vida de sus siervos. Te pido en esta mañana, por favor, que abras tu Biblia. Vamos a compartir una historia del Antiguo Testamento que creo que nos va a ayudar a entender un poco algunas cosas de las que vivimos nosotros, algunas cosas que nos pasan, algunas cosas que sentimos, cómo nos movemos. Y le pido al Señor que en esta mañana nos ayude a entender la palabra, porque creo que cuando nosotros podemos entender la palabra es cuando se generan los cambios, ¿está bien? Muchas veces en la escuela vos podés repetir, como comúnmente se dice como un loro, la tabla del 2, del 3, del 4, pero hasta que no la termines entendiendo y por qué la multiplicación sale así, es como que a veces decís las cosas de memoria y a veces las cosas de memoria no terminan siendo buenas, sino que cuando uno la entiende, la empieza a incorporar y se empieza a mover en base a eso. Así que oramos para que en esta mañana el Señor nos ayude a entender y a poner por obra la palabra. Te decía, vamos a tocar una historia del Antiguo Testamento y vamos a compartir, previamente a esto, que lo vamos a utilizar al final, un salmo
un verso del Salmo 34, verso 15, y ahí habla algo David en el título de ese Salmo, dice la protección divina, y ahí hay una serie de versículos muy lindos sobre los cuales habla David. Pero llega el verso 15 y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que en esta mañana lo que quería recordarte como inicio a esto, para que lo tengamos a lo largo de todo lo que va a ser el mensaje de este día, que puedas estar con la tranquilidad y la convicción de que en este tiempo, como dice el Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y creemos que tu vida, como la mía, como todos aquellos que hemos creído en el Señor, si bien no somos justos, la Biblia dice somos justificados. Entonces, para aquellos que hemos sido justificados, la palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están sobre nuestra vida, pero también dice que está atento, la palabra dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiere decir que no solo los ojos de Jehová están sobre tu vida en este tiempo, sino que los oídos de Jehová también están atentos a tu clamor. Así que eso es lo que nos asegura en este tiempo la tranquilidad de saber que al haber sido justificados por gracia en el Señor, nosotros tenemos hoy la tranquilidad de saber que sus ojos y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Teniendo esto como una base para lo que quiero compartirte, te voy a invitar a que abras tu Biblia y vamos a compartir una historia en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 16. Y ahí nos vamos a encontrar con una historia, acordate siempre, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, nos vamos a encontrar con una historia y con nuestro amado hermano Abraham y la familia de Abraham, Sara, y todo lo que componía en ese entorno su familia. Así que si lo encontraste, Génesis capítulo 16, le vamos a dar lectura bajo la guía del Espíritu Santo a partir del verso 1. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Y el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces,
Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra en Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Vamos a orar un momento. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Señor, oramos para que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, oro para que tu Espíritu Santo tome mi mente, mi corazón, Señor, mi boca, para que puedas hablarnos, Señor, y pueda ser un instrumento, un puente de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Señor, ayúdanos en este tiempo, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y declaramos, Señor, que somos buena tierra para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta historia que terminamos de leer recién, si algo podemos resaltar, es que nos va a dejar en claro lo que leímos anteriormente en el pasaje de Salmos. Y esto es que los ojos de Jehová y los oídos de Jehová están siempre atentos al clamor de sus hijos. Por eso había hecho referencia primero al Salmo, para que pudiésemos entender ahora la historia y para que te des cuenta que lo que va a relatar Agar, porque de ella nos vamos a referir mayormente en esta historia, lo que ella está relatando es algo que muchísimo tiempo después termina escribiendo David, porque ella vivió lo que David está escribiendo. David escribe, como te decía antes, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero esta escritura de David es posterior a lo que Agar está viviendo. Entonces, te quiero contar un poco esta historia que terminamos de leer. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que ahí el Señor se le aparece a Abraham y empieza a entablar una conversación con Abraham. Y Abraham es medio como que se le queja al Señor porque el Señor quería bendecirlo. Y entonces Abraham le dice, Señor, yo sé de tu bendición, pero ni siquiera un hijo tengo, no tengo prole. Y entonces el Señor le dice, yo te voy a dar un hijo, va a ser el hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa no solamente va a ser ese, sino vas a tener, y lo saca fuera y dice, mirá la cantidad de estrellas que hay, así como ni podés contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Abraham se quedó maravillado, ya en ese entonces era una persona mayor. Así que empieza a pasar el tiempo y lo que el Señor le había dicho todavía no tenía cumplimiento. Es como cuando el Señor te habla o me habla, nos da una palabra, nos ministra y nos dice que hay algo en nuestra vida para lo cual fuimos llamados y de repente estamos esperando que salga a la luz nuestro llamado, pero mientras la palabra llega y la palabra se hace realidad, pasa un tiempo. Y hay un tiempo de preparación, hay un tiempo donde el Señor está tratando con nuestra vida. Así que mientras le dice esa palabra a Abraham y hasta que se empieza a hacer realidad, pasan muchísimo tiempo. En ese tiempo que pasa, la esposa de Abraham, Sarai, después va a ser Sara, Sarai, empieza a inquietarse, se empieza a sentir mal, empieza a ponerse media como queriendo acelerar los tiempos. Y entonces, como ve que el cumplimiento de la palabra no había sido hecho todavía, ella entiende que tiene la posibilidad de ayudar a que la palabra se acelere y se haga realidad. Y entonces empieza ella a hurguetear algo, empieza ella a elucubrar algo y empieza a hablar y le dice al marido Abraham, escúchame Abraham, yo tengo una sierva. Esa sierva se llama Agar, ella es egipcia. ¿Por qué entonces no te la doy? Vos te acostás con ella, ella queda embarazada y ella nos da hijos. Y entonces a Abraham no le parece mala la idea. Y entonces llega el momento que Sara le entrega a la sierva, a Agar, y queda Agar embarazada.
A partir de ahí se empieza a desarrollar la historia que terminamos de contar recién. Vos sabés que antes de que sigamos avanzando en la historia, te quería contar, terminamos de leer recién, escucha esto que es importante, terminamos de leer recién de que cuando Abraham deja embarazada a Agar, tenía 86 años. ¿Está bien? Cuando tiene el hijo de la promesa por Sara, no por Agar, por Sara, Abraham tenía 100 años. Quiere decir que desde que había recibido la palabra del Señor de que le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, hasta que se hace realidad, pasaron más de 14 años. Mucho más de ese tiempo pasó. Te cuento esto porque a veces en nuestra desesperación pensamos que si el Señor nos da una palabra, la palabra se hace realidad mañana. Y desde que el Señor nos da la palabra hasta que esa palabra se hace realidad, hay un proceso de transformación en nuestra vida. Es donde Dios nos tiene que ir trabajando, es donde Dios nos tiene que ir puliendo, es donde Dios tiene que ir afinando nuestro corazón, afinando nuestra mente, es donde el Señor tiene que ir probando, es como el Señor nos va dando forma al sueño. No es que ocurre de la noche a la mañana. Y muchas veces en nuestra desesperación por acelerar los tiempos a los cuales el Señor nos ha hablado, cometemos errores como el que cometió Sara. Y entonces nosotros después nos ponemos mal porque evidentemente no era la voluntad de Dios. Ahora, no es que no fuera la voluntad de Dios, es que no era el tiempo de Dios para poder acelerar el proceso que nosotros quisimos acelerar. Y entonces se abortan los planes de Dios, se abortan los ministerios que Dios quería darnos. Conozco personas, hermanos, incluso hasta que han ministrado y donde tenían llamados, que eran llamados efectivos, y vos veías cómo estaba la presencia de Dios y el respaldo de Dios en su vida, en su ministración. Pero de repente ellos pensaron que ya era su tiempo de poder largarse, de poder hacer, de poder comenzar a hacer lo que ellos, el llamado que el Señor tenía para ellos. Y entonces abortaron el llamado que tenían. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra del Señor nos habla de ese tiempo cronos y de ese tiempo logos. Y como siempre hemos dicho, nosotros nos movemos en el tiempo cronos, en el tiempo del reloj, pero el Señor se mueve en su tiempo logos, que nada tiene que ver con este tiempo. Lo que tiene que pasar es que los dos tiempos se unan para que el ministerio sea de bendición. Cuando llega nuestro tiempo cronos, unido al tiempo logos de Dios, es donde el respaldo de Dios llega a nuestra vida. Y muchas veces el Señor tiene que ir tratando nuestro corazón, porque a veces el Señor empieza a darnos. Por eso dice la palabra, si en lo poco sos fiel te puedo poner en lo mucho. El Señor tiene que ir tratando de lo poco para que cuando llegue a lo mucho no se aborte el sueño de Dios. Y te vas a dar cuenta lo que ha ocurrido en esta historia de la cual te estoy hablando. En el verso 5 dice, Sara comienza, es como que Sara comienza a compartir o a sentir sus sufrimientos. Mirá que dice el verso 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, vos o yo. Fíjate, y el verso 6 dice, Abraham le dice, tu sierva está en tus manos, hacé con ella lo que bien te parezca. Y entonces Sarai comenzó a afligirla. Fíjate esto, qué importante. Agar era una sierva que estaba a las órdenes de Sarai, así que Sarai tenía total dominio sobre ella. Agar hacía y deshacía lo que Sarai quería. Sarai quería moverse, le decía y ella iba, venía. De hecho, la envió a que se acueste con el marido, le iba a dar hijos. Así que dependía permanentemente y constantemente de lo que decía, lo que pensaba, lo que quería Sarai. Ella no tenía un siervo en aquel entonces, no tenía derecho propio para hacer lo que quisiera. Estaba completamente dependiente de la persona que era su amo o su ama en este caso. Pero fíjate qué es lo que pasa. En el momento en que ella queda embarazada, no tenía nada,
no era una sierva, pero el momento que queda embarazada y empieza a gestar el hijo de Abraham, el hijo del esposo de su señora, ella se empieza a sentir con la misma condición que su señora. Ella se empieza a sentir que ahora, al estar embarazada, tiene los mismos derechos que tenía Sarai. Y entonces comienza una rispidez y comienza a sentirse mal y comienzan a tener pelea dentro de la casa de Abraham. Hasta que llega este momento en que Sarai ya no aguanta más. Y entonces Abraham le dice, bueno, hacé con ella lo que vos quieras, es tu sierva, no es mía. Y entonces dice que Sarai comienza a afligirla, comienza a perturbarla, comienza a incomodarla. Hasta que, seguimos leyendo el verso 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, verso 7, dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Qué pasa ahí? Sara la sigue afligiendo y le dice en un momento, mira, tenés que irte de casa. Así embarazada y todo, andate de casa. Así que ahí sale Agar, embarazada del esposo de Abraham, sale y se va al desierto y comienza a estar en el desierto y llega a un lugar que hay una fuente de agua. Según dicen los libros de historia, este desierto y esta fuente estaba cerca de Egipto, del lugar donde ella era, así que se presupone que a lo mejor ella iba a volver a Egipto. Pero en ese momento ella está mal, está llorando, está afligida, está compungida y de repente tiene la visión de un ángel, se le aparece un ángel. Y entonces el ángel le dice, que la encuentra junto al agua, le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde venís y a dónde vas? Y ella responde, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Fíjense el malestar que tenía Sarai. Fíjense el sentimiento que tenía Sarai. Cómo estaría viviendo, que se sintió tan perturbada con la vida de Agar y como ella comenzó a sentirse, que de repente la termina echando, la termina sacando, se va al desierto y entonces es en ese desierto donde la visión o la aparición del ángel comienza a hacerse realidad en la vida de Agar. Y entonces le dice, escúchame, ¿quién sos? Y entonces Agar le dice, mira, yo soy Agar, soy la sierva de Sarai. Y entonces el ángel le dice, escúchame, tenés que volver a tu casa. Y no solamente tenés que volver a tu casa, sino que tenés que ir sumisa a tu casa. Y yo quiero detenerme por un momento en esto. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque tenemos que entender una palabra. Mientras Agar fue esclava, nunca tuvo problema. Mientras Agar se ocupó de cumplir el rol que tenía, nunca tuvo problema. Ella estaba lo más bien, era considerada, estaba abajo de la mano de su amo, de su ama, en este caso de Sara, y hacía y contentaba a su ama. Pero al quedar embarazada, comienza a creer que ahora se puede comparar con Sara. Ahora que empieza a tener algo, escucha esto, ahora que empieza a tener algo, se cree que se puede comparar con la vida que tenía Sara. Y entonces fue esta la actitud que tuvo Agar, la que le trae muchísimos problemas. Es esta actitud la que empieza a jorobar en la vida de ella respecto de la relación entre Sara y Abraham. Mientras ella cumplía todo lo que tenía, no tenía ningún problema, pero al quedar embarazada, ella deja de ser la persona humilde que era, deja de ser la persona sumisa que era. En el momento de quedar embarazada, es como que se llenó de una prepotencia y entendió que ya no era lo mismo, la misma relación con Sara. Ahora se creía que eran iguales y entonces empezó a hacerle indiferente a Sara.
a tal punto que Sara se incomoda, se empieza a sentir mal por la indiferencia que existe entre ella. Y lo único que ahora había pasado era que ella estaba embarazada. Lamentablemente, así como Agar, nos encontramos con muchas personas. Y te dije que quería compartir esta palabra para que nosotros pudiésemos entender por qué a veces no recibimos bendiciones de Dios. Porque como Agar, te decía, en este tiempo también hay muchísimas personas. Hay personas que todavía siguen viviendo de la misma forma. Personas que mientras no tienen nada, que mientras son humildes, están tranquilas, pero cuando lograron algo, cuando logran acceder a algo, se dieron vuelta completamente, ya no escuchan, ya no sienten, hacen lo que quieren y de repente se olvidan de quienes estaban con ellos. ¿Y sabés qué? Algo de eso ocurre con aquellas personas que de repente nunca tuvieron nada y de repente ahora tienen dinero. El dinero cambia la mente de las personas. Y entonces aquellas personas que nunca han tenido y por gracia de Dios o por algo pueden llegar a tener, de repente la mente se les transformó completamente. Y conocí personas en esta situación. Conocí personas, me tocó vivir de cerca con situaciones en donde de repente había algo de por medio de dinero o casas o situaciones así y la mente había sido totalmente transformada. Ya no eran las personas sumisas, ya no eran las personas que oraban, ya no eran las personas que leían la Biblia, ya no eran las personas espirituales que habían sido hasta hace un momento, hasta hace unos días. Ahora el dinero había cambiado completamente la mente y el corazón. Ya no eran las personas tan espirituales como eran antes. Ahora también el dinero le transforma la mente, el dinero hace que la gente cambie completamente y a veces los años que uno tiene, cuando ve que de repente uno está creciendo en situaciones, en la vida, en lo espiritual, y ve que a alguno le cuesta y llega, uno disfruta que llegó. Pero aquellas personas que de repente nunca tuvieron y de golpe tienen algo, es como que de repente va tan rápido lo que tuvieron, pero no va tan rápida la maduración, y de repente su maduración no está de acuerdo a lo que han recibido, y entonces no saben cómo manejarse. Y ahora quiero hablarte no solo del dinero, quiero hablarte de lo espiritual. Quiero hablarte de aquellas personas a quienes a lo mejor el Señor les dio una palabra o les regaló un don o el Señor los ministró con algo y de repente de la noche a la mañana hoy se sienten con algo y no están maduramente bien como para poder tener eso y entonces ellos se sienten superiores a alguien, se sienten superiores a otros, se sienten que son mejores a otros. He conocido pastores que de repente el Señor los ha bendecido y han engrandecido sus templos y el Señor los ha bendecido con mucha gente. Y antes iban y ministraban en las iglesias chicas, iglesias de barrio, y ahora ya dejan de ministrar. ¿Por qué? Porque ahora ya están en otra posición. Han cambiado la mente, han cambiado el corazón. El Señor sigue ministrando y sigue hablando por su boca, pero han dejado de estar entre la gente, han dejado de acercarse. Ahora tienen es como que tienen otra visión de la cosa. Es como que de repente en lugares pequeños no van. He conocido también gente que ministra, evangelistas, misioneros, que de repente podían estar en lugares y ministraban en cualquier lado, pero de repente ahora como el Señor empieza a utilizar sus vidas en diferentes situaciones y lugares, ahora son selectivos. Y entonces lo que quiero mostrarte es que cuando no tenés nada y de repente el Señor comienza a usarte, lo único que te está demostrando es todavía lo que tiene que terminar de trabajar en el corazón de la persona. Quiero hablarte también porque a veces nosotros nos sentimos igual. Aquellas personas que ante necesidades, y vos le preguntás, quiero ayudarte, te quiero bendecir. No, está todo bien. No está todo bien. Si nosotros conocemos que no está bien, pero hay algo que se llama orgullo, y es lo que tenía Agar. Ahora ella se sentía orgullosa de lo que ella tenía, y se sentía a la par de quien estaba con Sara. Y a veces es el orgullo lo que nos impide a nosotros poder recibir de Dios las bendiciones.
Porque a veces el Señor quiere bendecirte a través de una persona y como todo está bien y el orgullo pesa tanto, no nos dejamos ayudar o ministrar por alguien porque pensamos que Dios y es Dios y va a mandar un ángel como mandó a Agar. No lo va a mandar porque el Señor no se mueve hoy bajando ángeles a la tierra, se mueve a través de sus hijos que son como ángeles en la tierra para bendecir a sus hijos. Lo que quiero mostrarte en esta mañana es que tiene que haber un cambio, que cuando pasan esas situaciones, lo único que el Señor quiere mostrarnos es que todavía hay cosas que tiene que trabajar en el corazón. El Señor tiene que seguir cambiando la mente, el Señor tiene que seguir obrando en nuestra vida. Por eso es que entre la palabra y el sacar a la luz la palabra hay un proceso, y es un proceso de transformación. Es un proceso de cambio, es un proceso de seguir humilde, sin importar lo grande que Dios te dio. Y que tenés que tener en este tiempo claro que la persona no es grande por lo que tiene, la persona es grande por lo que es y por lo que Dios le dio. No es grande por lo que pudo alcanzar o por lo que puede tener en el banco. La grandeza de la persona o del ser humano es por quien es por quien fue alcanzado por Dios. Y tenemos que tener claro que no es lo que nosotros tengamos y si pudimos tener o alcanzar algo es simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Y a lo mejor el Señor te confió y te confió más que algún otro y gloria a Dios porque así lo hizo. Pero eso es por gracia, eso es por misericordia de Dios, no porque seas mejor o peor que otro, no porque sepas más o sepas menos, es por gracia. Por eso tenemos que entender la palabra del Señor en este tiempo. Por eso tenemos que entender que el problema no fue Sara, el problema fue Agar. Agar tenía un problema y el problema estaba en su corazón. Quiero por favor que me entiendas esta palabra. El problema no estaba en la vida de Sara. Sara fue un instrumento para mostrarle a Agar que había algo en su corazón que todavía tenía que ser cambiado y transformado. Y a veces las situaciones que vivimos, lo único que nos está haciendo es de Sara en nuestra vida, es mostrarnos que todavía hay cosas que tienen que ser cambiadas y transformadas en lo profundo del corazón. La altivez, el orgullo, todas esas cosas que no sirven. En el camino de Dios no sirven. El Señor te quiere humilde, como era Agar antes de su embarazo. Una persona humilde, una persona sumisa, una persona que trabaja, una persona obediente, una persona que sirve, una persona que está dispuesta a servir a su amo. Y en este caso, Él es nuestro dueño. Nosotros nos debemos a Él. Él es nuestro amo. Y entonces, cuando el Señor nos da algo y nuestra mente y nuestro corazón todavía no está maduramente como para poder llevarlo adelante, comienzan a producirse problemas. Y lo que quiero mostrarte es que muchos de los problemas o los desiertos, escucha esto, que muchos de los desiertos que podemos estar atravesando no es como consecuencia de las situaciones que Dios permite, sino que es simplemente como Agar, nosotros lo hemos creado. ¿Y por qué lo hemos creado? Por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar. Y entonces estamos abortando en ese camino todo lo que Dios quiere darnos y hacer. Por eso quiero mostrarte en este tiempo que no fue Sara. Sara fue un instrumento porque había algo en el corazón de Agar que no era de acuerdo a la presencia de Dios. Y entonces tenemos que darnos cuenta, cuando la vida nos pone delante de situaciones, de qué forma estamos obrando, cómo estamos manejando, cómo estamos hablando, cómo nos estamos comportando en lo espiritual. Porque tal vez la situación que vos creas es algo que Dios está permitiendo para mostrarte que hay cosas en tu interior que todavía tienen que ser tratadas y que no podían salir a la luz si no era por eso. Hace un par de semanas viví situaciones media complicadas también. Y sabes, escucha esto. Siempre que uno vive situaciones así, entiende que tiene la razón.
No son equivocados los otros, es uno el que tiene la razón. Y sabés que yo pensé lo mismo. Y sabés que después hablaba con mi esposa y yo me ponía mal. ¿Y sabés por qué me ponía mal? Porque le decía, no puede ser que yo obre así, que yo reaccione así. Había algo que me estaba pasando, que me ponía mal, me incomodaba, me desencajaba. Pero mi malestar o mi bronca era conmigo mismo, porque yo no podía reaccionar de esa forma. Y entonces entendí esta palabra. Entendí que muchas situaciones vienen a la vida de la persona porque todavía hay cosas que tienen que ser tratadas en el corazón. Porque Dios tiene todavía que trabajar en la mente. Porque el Señor no dejó de trabajar. Y porque Él está interesado en que nuestro corazón sea completamente sano y completamente libre y nuestra mente sea completamente renovada, como la palabra del Señor dice. Muchas veces nos sentimos bendecidos, como te decía recién, pero la bendición no es por quién somos, la bendición es por quién es Él en nuestra vida. Por eso quiero en esta mañana que hablemos de esto, que nos sinceremos ante Dios, porque muchas veces esta palabra que se llama orgullo termina dañando nuestra propia vida, no la de los demás. El orgullo nos hace sentir como que nosotros tenemos siempre la razón. El orgullo nos hace ver como que nosotros estamos siempre bien y los que están mal son los otros. El orgullo no te deja ver el área donde Dios tiene que terminar de trabajar. El orgullo te hace alejar de los demás. Pero fíjate lo que pasó acá cuando se le aparece el ángel. El ángel lo que le dice, ¿quién sos? Vos sos Agar, sí, soy Agar, y soy la sierva de Saraí. Fíjate qué bueno esto. Y vas a ver cómo lo hemos vivido en algún momento. Cuando te pasa algo con alguien o con alguna situación, siempre se nos acercan o buscamos personas que nos van a acompañar en lo que nosotros pensamos. Nunca nos vamos a poner como para que de repente nos digan, che, no, te equivocaste, acá la pifiaste, mirá, la culpa es tuya. Siempre, como te decía, y esto lo comparto, no porque sepa que pasa algo delante del Señor, ¿no? Lo que quiero decir es, pongo una figura, necesito traer esto, para que nos veamos nosotros delante de Dios, porque a veces las bendiciones no llegan, y no es porque Dios no quiera. Escucha, Dios quiere bendecirte muchísimo más de lo que a lo mejor vos y yo tenemos en mente. ¿Está bien? Hay muchísimas promesas que el Señor nos dio, muchas palabras que el Señor nos trajo, y Él está interesado en bendecirnos mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos. Y a veces esas bendiciones no llegan. Por eso es necesario que en este tiempo de quietud, de tranquilidad, de estar en casa, de orar, de compartir la palabra, de pensar, de reflexionar, de hacer introspección, de mirarnos hacia adentro, podamos empezar a ver y podamos salir mejor, como siempre hablo, salir mejor de esta pandemia, de este tiempo. No salir iguales o peor a como entramos, sino salir mejores. Para amar más al Señor, para amar más la vida espiritual, para amar más lo que el Señor nos dio, para trabajar fielmente en la obra del Señor, para ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores vecinos, mejores todo. Fíjate si cuando de repente estás mal, te voy a poner un ejemplo, mira, va a ser más entendible. Ponele que en la iglesia está José Perejil. Y entonces de repente pasó alguien y no lo saluda. Y entonces José Perejil, pobre, es una persona que se siente mal porque no lo saludan. No es capaz él de ir a saludar. Y entonces al otro domingo no viene a la iglesia. Pongo un ejemplo así, ¿no? Medio burdo para que puedas entender a lo que quiero referir. Y entonces el otro domingo no viene.
y al otro domingo no viene. Y entonces va José Perejil II, lo llama a José Perejil. Y entonces dice, escúchame, José Perejil, no te vi en la iglesia este domingo, el otro. ¿Qué te pasó que no te veo? Entonces, José Perejil le dice, no, ¿sabes qué pasa? Mira, la verdad, estoy cansado porque pasaron por al lado mío, no me saludaron, vi que al de adelante lo saludó, al otro a mí no me, es como que me ignoró. Entonces, ¿para qué voy a ir si me ignora, qué sé yo? Y entonces, José Perejil II, escuchá, José Perejil II, en vez de agarrar y decirle a José Perejil, por ahí no se dio cuenta, ¿no te diste cuenta de acercarte vos y saludarlo, o darle un abrazo, o decirle, che, mira, pasaste y no me saludaste? En vez de decirle eso y de tratar de sanar, José Perejil le dice, no, la verdad que tenés razón. Es así, ¿viste? Como se anda, este siempre es lo mismo, siempre pasa lo mismo. La verdad, tenés razón. Es como que se van atrayendo, se van buscando. Las personas, las situaciones, los motivos. Porque el diablo es astuto. Porque el diablo no va a querer que seas sano, que crezcas, que seas bendecido, que seas de bendición. El diablo lo que va a querer es abortarte espiritualmente y abortar el sueño de Dios para con tu vida y abortar tu relación con los demás, abortar tu relación con los hermanos espirituales, abortar la relación entre tu casa, abortar la relación entre padre e hijo, abortar la relación entre padres, abortar la relación entre esposos. Va a querer eso siempre, siempre lo va a querer, porque la Biblia dice que vino a matar, hurtar y destruir. Así que lo va a querer siempre. Por eso te hablo de esto, te hablo de esa posición que a veces nosotros tenemos, que no es provocada por Dios, que no es el sentirnos nosotros en una situación donde Dios nos metió en un desierto. No, caemos nosotros por nuestro propio pensamiento, por nuestra propia forma de ser, porque de repente nos sentimos con ese orgullo que termina lastimando la vida, el corazón, la mente del cristiano y nos aleja. Y todo lo que nos costó años crecer espiritualmente en un segundo se pierde. Por eso es lo que vivió Agar. De nuevo hago hincapié, la culpa no fue de Sara. Sara fue un instrumento para que Agar vea lo que había en su corazón. Y en su corazón había algo que se llamaba altivez. Había algo que se llamaba orgullo. Había algo que todavía no había sido tratado, no había sido sanado, no estaba curado. Y lo único que faltó era la oportunidad para que eso salga a la luz. Y así pasa muchas veces en nuestra vida en este tiempo. Llegan las oportunidades para que lo que está en nuestro corazón salga a la luz. Y bienvenido sea, porque eso significa que Dios todavía no dejó de trabajar con cada uno de nosotros. Él sigue trabajando. Y qué bueno que eso haya ocurrido. Qué bueno que eso ocurra para que nosotros nos demos cuenta que el Señor todavía tiene interés en nuestra vida y nos va tratando y nos va manejando y nos va sanando y nos va haciendo crecer. Pero por favor no te estanques en cosas donde Dios no quiere que estés. El Señor quiere que avances en una forma permanente, que crezca, la Biblia dice, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Por eso es bueno que nosotros veamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, entendamos lo que significa el relacionarnos, entendamos lo que significa la coinonía, entendamos lo que significa la Biblia. Mirá qué dice la Biblia, ¿por qué me viene esto a la mente? La Biblia dice, en cuanto de vos dependa, está en paz con todo. ¿Por qué dirá eso la Biblia? No dice en cuanto dependa de lo demás, depende de vos. Porque nosotros hemos amado y conocido a Dios, depende de nosotros. Por eso es importante en este tiempo que veamos nuestro corazón, que veamos nuestra mente, que le digamos al Señor, como dijo David, Señor, escudriña mi corazón, mi mente, y ve si allí hay camino de perversidad, si hay algo que todavía nos sirve, que el Señor lo saque en este tiempo, porque el Señor quiere que tengamos mente y corazones que sean sanos. Avanzo. Te decía, la aflicción de Agar fue provocada por ella misma.
la aflicción por la que estaba huyendo. Mirá, ella iba huyendo y a veces estamos así en la vida, huimos. Y cuando de repente, mirá, a veces he conocido chicos, el otro día escuché un testimonio de un señor que decía que de los 9 años, me quiero acordar ahora el cantante, él creo que falleció en un accidente, me parece, lo mataron. Facundo Cabral. Este cantante, escuché un testimonio que dijo, estaba sentado en una silla, estaba tocando su guitarra y antes dijo, desde los 9 años yo me fui de mi casa. Mis padres hicieron su vida, yo hice la mía, y entonces cada tanto yo iba a mi casa y creo que dijo, y una vez quise estar con mi mamá y me quedé un año en casa, algo así fue su testimonio. ¿Sabés que a veces, cuando en casa, cuando papá y mamá, cuando nos empiezan a corregir, cuando empiezan a decirnos cosas que tenemos que mejorar, cuando empiezan a ponernos límites, escucha esto, cuando nos empiezan a poner límites, nos empezamos a poner mal. Porque nosotros queremos vivir nuestra vida. Escucha esto. Y sabés que muchas veces, cuando nosotros venimos al camino de Dios, trayendo una historia similar a esta, hacemos lo mismo en el caminar con Dios. Cuando la palabra del Señor nos empieza a hablar y las cosas nos gustan y está todo bien, y cuando el Señor nos da está todo bien, pero cuando el Señor nos empieza a mostrar que hay cosas que encaminar o cosas que mejorar, ¿sabes que ahí ya nos ponemos mal? Es como que de repente salta algo adentro nuestro que ya nos empieza a hacer ver que las cosas no están bien, y empezamos a ver esto, empezamos a ver lo otro. Pero quiero que te quede grabado en esta mañana, Sara no fue la culpable. Sara fue simplemente el instrumento para que Agar se dé cuenta lo que todavía había en su corazón. Y a lo mejor estés viviendo o estuviste viviendo o vivirás situaciones donde les pondrás nombres y apellidos. Y a lo mejor lo que el Señor te quiere hablar en esta mañana es que no es nombre y apellido, que simplemente son situaciones para poder mostrarte, te mostró, te muestra o te mostrará lo que todavía tiene que ir sanando en la mente y en el corazón. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová. Fíjate esta palabra. Y la encontró el ángel de Jehová. Viste que muchas veces nosotros decimos, estamos en oración y vamos a buscar la presencia del Señor y queremos buscar la presencia del Señor y estamos orando fervientemente para que la presencia del Señor descienda y nos hable y nos ministre. Mirá en este caso. ¿Entendés lo que hablamos en el Salmo? Los ojos del Señor de Jehová están sobre los justos. Mirá, acá lo que está diciendo en el verso 7, y halló el ángel de Jehová. No es que Agar lo buscó al ángel, no es que Agar fue al templo, no es que Agar se puso de rodillas, no es que Agar hizo ayuno y oración. Es que el ángel se llegó a la vida de Agar. Eso te muestra, dice, y el ángel de Jehová. Eso te muestra que el Señor Jesús se llega a tu vida en un momento especial. Que el Señor se llega en un momento donde a veces ni siquiera estás pensando que se puede llegar, pero quiero mostrarte ahora que a pesar de la torpeza de Agar, Agar estaba sufriendo. Y entonces el ángel se llega a Agar y le dice, ¿por qué estás así? Estoy huyendo, le dijo. ¿Y cuántas veces huimos de situaciones que nos incomodan? No queremos hacer frente
Muchas veces hablamos y dijimos conversaciones pendientes. Tenemos conversaciones pendientes, tenemos relaciones que de repente tenemos que sanar y de repente van quedando. Vamos como huyendo de esas situaciones. Es como que queremos ir escabulléndola, queremos ir tapándola, ni la queremos enfrentar. Así estaba Agar. Huía. ¿De quién huía? De la persona que le había hecho ver que había algo en su corazón. Por eso es bueno que nosotros nos veamos ante Dios, reflexionemos ante Dios y cuando el Señor nos habla podamos poner por obra la palabra. No seamos solamente oidores de la palabra, sino que la palabra del Señor nos dice que seamos oidores. Y fíjate una cosa, Agar estaba ahora lejos de la casa de Sarai y de Abraham. Había perdido el lugar, había perdido la casa, había perdido su comodidad, había perdido todo. Y entonces quiero traer eso al presente, porque a lo mejor hay personas que puedan estar viendo, escuchando este culto en esta mañana, en donde se sienten en una situación similar, que lo perdieron todo. A lo mejor están ahí pensando que perdió su familia, que perdió su matrimonio, que perdió su trabajo, que perdió la relación que estaba empezando a florecer, que perdieron. Y a veces lo único que estás así, al lado de tu mesa, compartiendo un mate, la cabeza te trabaja y que perdiste. Fíjate a Sarai y a Agar. Agar estaba en una situación similar. Había perdido, estaba ahora en el desierto, estaba llorando, estaba afligida, estaba embarazada, tenía todo como pérdida. Pero se llega a la presencia del Señor en el momento más difícil de Agar. Lo que quiero mostrarte es que si estás viviendo un momento difícil, también la presencia de Dios puede llegar ahí donde estés. No hace falta nada especial. Hace falta que confíes, hace falta que sepas que hay un Dios, como dijimos en el Salmo, que tiene los ojos y que tiene no solo los ojos, sino los oídos atentos al clamor de sus hijos. Y entonces te vas a dar cuenta que en la situación que estás atravesando, no lo estás atravesando solo. Y esa es la predicación y la palabra de hoy. No estás solo, no estás atravesando solo. Nadie se olvidó de vos, nadie te dejó de lado, nadie dejó de amarte. El Señor te ama, tiene sus ojos, sus oídos, el corazón. Lo tiene abierto para recibirte y bendecirte. Y no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, porque Dios te ama y no es por lo que seas, es porque sos su hijo. El Señor te ama profundamente y es por lo que es Él, no por lo que sos vos o lo que soy yo. Por eso te hablaba que no importa lo que tengas, no importa lo que hayas perdido, importa lo que sos. Porque si entendés lo que sos y en la mano de quién estás, el Señor te puede devolver muchísimo más de lo que te pudo haber faltado hasta ahora. Pero tenés que entender la palabra, tenés que ponerla por obra la palabra. No solamente oírla, no solamente decir, wow, qué buena palabra. Es ponerla por obra, es digerirla. Y a veces el digerirla cuesta. A veces el digerir la palabra es complicado porque nos motiva a cambios. Y entonces como Agar queremos huir. Pero el Señor te quiere retener porque te quiere sanar. El Señor te quiere tener ahí porque quiere trabajar. Porque tiene sueños, porque tiene propósitos, porque nunca te dejó y porque nunca te olvidó. A lo mejor estás sufriendo ahí. El otro día escuchaba de una hermana y dijo, me siento tan sola en casa. Compartió la palabra. Había escuchado la palabra y compartió. Dijo, me siento tan solo, qué bien me hace el culto, escuchar el culto. Por lo menos me siento en compañía, ver el culto, verlo a ustedes. Lo que quiero decirte es que a veces estás en esa situación y parece que estás solo, parece que estás sola. Y más cuando hay dificultades en tu vida, cuando estás atravesando situaciones complicadas. Es como que te sentís que no estás pendiente de nadie, como que nadie se interesa, como que todos te olvidaron, como que ahora estás a la buena de Dios. Sí estás a la buena de Dios. Porque Dios no te olvida, porque Dios no te deja, porque sus ojos y sus oídos están abiertos sobre los justos. Y vos sos una persona justificada por la fe.
Entonces, por más que te sientas sola, no estás sola. Por más que te sientas solo, no estás solo. Porque Él está con vos. Y el Señor dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta la consumación de la fe. Así que tenés que creer nada más. Y al que cree, la palabra del Señor dice, todo le es posible. El ángel de Jehová salió al encuentro de Agar. ¿Qué estás haciendo acá, sierva de Saraí? El ángel le está diciendo y le dice, yo sé quién sos. Escucha esto, el ángel le está diciendo, ¿qué estás haciendo acá, Agar? Sierva de Saraí. Escucha, la conocía. El ángel conocía a Agar, sabía quién era. Quiero mostrarte con esto que el ángel te conoce, que Dios te conoce. Y por eso le dijo, ¿qué haces acá, sierva de Saraí? Sabe hasta de dónde sos, sabe a quién perteneces. Pero le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y entonces quiero hablarte de nuevo, porque caemos en situaciones donde el ángel se nos pone por delante, donde el Señor se nos para por delante. Y tal vez nos diga la misma pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Como le dijo a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo acá? Salí de la cueva. Quiero mostrarte en esta mañana que el Señor te está viendo, que el Señor te está oyendo, que el Señor tiene sus ojos puestos, que nada se escapa a Dios. Y que tal vez te esté diciendo qué estás haciendo en esa situación de lamentarte. ¿Qué estás haciendo en esa situación de sentirte empobrecido o empobrecida? ¿Qué estás haciendo en esa situación de sentirte lastimoso? ¿Qué estás haciendo? Dios no te llamó para estar ahí. Dios te llamó para que estés debajo de una autoridad. Agar tenía como autoridad a Sara. Vos tenés como autoridad al Señor Jesucristo. Y entonces cuando vos te dirigís a tu autoridad, Él puede ser lo suficiente para bendecirte, para levantarte, para animarte, para darte la mano. Porque sus ojos y su oído están atentos sobre los justos. Por eso le dijo a Agar, Agar, ¿qué estás haciendo acá? No tenés que estar acá. Volvé. Y en esta mañana esa es la palabra. Si te alejaste de Dios, volvé. Si de repente se desvió tu camino, volvé. Si de repente te sentís que el Señor se olvidó de vos, volvé a Dios. No es tiempo para estar lejos de Él, volvé a Dios. No es tiempo para sentirte que estás alejado de la mano y de la voluntad de Dios, porque Dios nunca te dejó. Son sentimientos por los que el diablo nos carga y nos va enfriando y nos va dilatando y nos va alejando y nos vamos acercando a un lugar donde Dios no quiere que estemos. Por eso el Señor nos habla y nos dice, volvé, volvé. Esta palabra quiero que te recalque, volvé. ¿Y volvé a dónde, pastor? Volvé a ser mejor de lo que fuiste espiritualmente. Volví a sentirte más lleno de Dios, volví a sentirte con más fuego de Dios, volví a buscar más de Dios. Es un tiempo para estar tomado fuerte de Dios, pero para sentir la presencia de Dios. No es simplemente para ser un cristiano, no es simplemente para estar escuchando un culto, no es simplemente para decir qué buena la reunión y después a ver voy a escuchar a algún otro y estoy todos los días de la semana escuchando 25 o 45 cultos y porque te gustan, es para hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos habla en este tiempo, por eso el Señor es tan claro. Porque el Señor te ama, porque el Señor me ama y porque tiene necesidad de transformaciones y de cambios. Fíjate una cosa, mira hasta qué punto el Señor, el ángel del Señor, fue tan directo al corazón de Agar. Cuando el Señor habla con Abraham y le dice, Abraham, vas a tener un hijo que es el hijo de la promesa. No le dio el nombre. Pero cuando habla con Agar, le dice, lo que estás engendrando es un muchacho, es un varón.
Y le dijo, y no sabés lo que va a hacer. Va a ser terrible. Va a pelear contra todos. Y todos van a querer pelear contra él. Escucha esto. Y le dijo, y aparte, no solamente él, te voy a dar multitudes. Y es más, a este hijo que estás engendrando, lo vas a llamar Ismael. Fíjate lo que acontece en el momento de dolor. Fíjate la bendición. El ángel se le aparece y es como que desnuda toda su vida. Le dijo, ¿qué haces acá? Vos tenés que estar en la casa de Saraí. Ella te compró. Ella es tu ama, ella es tu señora, así dice. Vos estás embarazada, vas a tener un hijo que se llama, o lo vas a llamar, Ismael. Podía haber cortado la historia ahí. Y le podía haber dicho, te consolé, te conforté, te bendije, te dije que ibas a ser madre de muchas más, de muchos hijos más. Pero fíjate cómo el Señor no deja las cosas a medias. Fíjate lo que le dijo a Agar. Le dijo, ahora, volvé con Sara. Escucha esto. Y le dijo, y sé sumisa. La bendijo, le habló que iba a ser madre de multitudes, le dio el nombre a su hijo y le dijo, pero esto no es todo. Tenés que volver de donde saliste y tenés que volver sumisa. Si yo te preguntara en esta mañana, si el Señor te dijera, tengo todas estas bendiciones para vos, tengo todo este paquete de bendiciones. Y es más, el Señor te dijera, mira, son esta, y te las nombra, le pone nombre a cada una de las bendiciones. Seguramente como Agar nos sentiríamos felices. Pero si Él al final de todo esto te dice, pero tenés que volver, ¿a dónde tendrías que volver? ¿A dónde considerás que tenés que volver y sumiso o sumisa? ¿A quién tenés que volver? ¿A dónde tenés que volver? Porque el cómo ya lo dijo, sumiso. Pero si el Señor te dijera tenés que volver, en tu mente y en tu corazón, el Espíritu Santo, ¿a dónde te indica volver? Tal vez te indica volver a sanar una relación, tal vez te indica volver a sanar una relación con papá o con mamá. A lo mejor el Señor te indica volver a un lugar o alguna situación. El Señor a lo mejor te indica que tenés que volver a un líder o a un pastor. No sé a dónde Dios te puede marcar, pero si Él te dijera, todo esto es el paquete de tus bendiciones, pero tenés que volver. Todo esto es realidad, pero tenés que volver y volver sumiso. ¿A dónde te habla el Espíritu Santo que tenés que volver? Porque en ese caso el ángel de Jehová le dijo, es a la casa de Saraí, es con quien generaste el conflicto.
es a quien le diste vuestra la espalda. Ella te echó, vos te fuiste. Ella te marcó algo que estaba mal. Vos hiciste algo que estaba mal. Pero ahora tenés que volver. Escuchá. Y no le dijo tenés que hacerlo con orgullo. No le dijo tenés que hacerlo con altivez. Le dijo, vuelve sumisa. De nuevo, ¿dónde deberías? Si es el Señor el que te está hablando de eso. En esta mañana, probablemente muchas personas que nos estén mirando se sientan afligidos, como se sintió Agar. Pero no por Sara, sino por situaciones que la vida nos puso por delante. Tal vez ahí donde estés, tu vida esté en aflicción. Tal vez ahí donde estés no te sientas bien por situaciones de nuevo que la vida te puso. Situaciones de relación, situaciones de negocio, situaciones financieras, situaciones laborales, que lo único que te están haciendo es generar aflicción, que lo único que te están haciendo es cargando tu vida de un pesar que no te corresponde. Así como Sara fue hacia la vida de Agar, las mismas situaciones que hoy está viviendo pueden tener el nombre de Sara o cualquier nombre, pero lo único que podrá ahí te están mostrando es lo que puede aflorar de tu corazón, qué es lo que te está afligiendo, qué es lo que te está haciendo estar infeliz, qué es lo que te está generando carga, qué es lo que te está generando cansancio espiritual, ¿qué es? ¿Cuál es la situación que estás atravesando, que te está agobiando en este tiempo? ¿Cuál es? Volvé como volvió Agar, a Sara. ¿A quién tenés que volver? A Él, porque Él es tu amo. Volvé a Él. Volvé con la cabeza, como le dijo que volviera Agar, sumisa a Dios. Y decirle, Señor, no puedo más con esto. Señor, te pido que por favor que sanes, que soluciones, que arregles, que operes. Volvé a Dios. Volvé a Dios con ese sumiso de corazón, con esa humildad de corazón y decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué vivo esto? Permitile a Dios que en esta mañana el Señor hable a tu corazón y te traiga la paz que estás necesitando. Acordate de lo que dijimos, no era la culpa de Sara, era Agar. Sara era un instrumento y tal vez lo que estés viviendo es un instrumento que te está sirviendo de madurez para un crecimiento espiritual. Tal vez te estés lamentando, pero ahí Agar estaba creciendo ahora. Agar había sido ahora poseedora de muchas más bendiciones que antes de que se fuera de la casa de Sara. Ahora no solamente tenía un hijo, iba a ser madre de multitudes, pero había algo que todavía tenía que terminar de hacer. Lo que quiero mostrarte en este tiempo es que la situación que podés estar atravesando es simplemente el puntapié para mostrarte que hay muchas bendiciones que están retenidas y que son para tu vida en este tiempo, para tu familia, para tu descendencia. Pero a lo mejor hay algo que tenés que terminar de hacer y Dios te lo tiene que mostrar en el corazón. Así le pasó a Agar. Agar volvió a la casa, volvió a estar con Sara. Imagínate cómo debe haber vuelto. Habrá vuelto, no sé, sonrojada, con vergüenza. Habrá vuelto con timidez en el corazón. Se habrá sentido incómoda del encuentro con Sara y con Abraham. Pero había algo ahora que a ella no le importaba. ¿Y sabes por qué no le importaba? Porque ahora ella cargaba una promesa. No solamente un hijo, cargaba una promesa. El ángel se le apareció. El ángel le habló. ¿Sabes lo que significa Ismael? El nombre que le dijo que le ponga Ismael. El significado es el Dios que me oye. En un momento en el desierto,
ese Dios se le aparece y ella dice, es el Dios que me ve. Pero después que es confrontada, después de que recibe la palabra, el Señor la bendice y ahora no es solamente el Dios que la ve, sino que es el Dios que la oye. Y entonces ella puede volver feliz a la casa de su amo, porque ahora tiene la palabra, tiene la bendición, tiene la seguridad, no solamente de haberlo visto, sino de oírlo. Ella ahora tiene la tranquilidad de que oyó la voz y que lo bendijo con un hijo. En esta mañana lo que quiero mostrarte es eso. Que el Señor tal vez esté trabajando en tu vida para que puedas terminar no solamente de ver, de oír, sino que puedas terminar de digerir todo lo que Dios te está queriendo dar en este tiempo. Para que puedas entender que no es solamente un Dios de palabra, que el Señor a través de los hechos te quiere mostrar ese Dios que estás oyendo, que también lo podés ver. Y a lo mejor no lo podés ver en una figura como Dios, lo podés ver en hechos que Dios está haciendo. El Señor no te ha dejado, ni tampoco te dejará. Por eso te dije hace un momento, la palabra del Señor dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de la fe. ¿Y desde cuándo está con nosotros hasta la consumación de la fe? Mirá lo que dice este Salmo, Salmo 139, verso 16. Dijo David, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Acordate que lo que siempre decimos es que el Señor te escoge desde el vientre de tu mamá. Pero fíjate lo que está diciendo David. Lo que está diciendo David, te lo voy a parafrasear, es que estaba en el vientre de su mamá, que se estaba gestando en el vientre de su mamá. Y que los ojos de David, los ojos de ese embrión, vieron los ojos de Jehová. Mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que ahí donde se estaba gestando, los ojos del Señor estaban sobre la vida de la gestación de David. Quiere decir, le comentaba, y para aquellas mujeres que han sido mamás hace poco y para las que todavía dentro de la congregación están esperando familia, quiero que sepas en esta mañana Jimena, Yamila, Noelia, 3 jóvenes que a lo mejor están escuchando y mirando el culto y están embarazadas. Las pongo como ejemplo para que entendamos. Ellas están dando vida a una vida. Escuchá lo que dice la palabra del Señor. Ese embrión, dice el Salmo, vieron los ojos de Jehová mientras estaba desarrollando el embrión. Quiere decir que esos ojos estaban viendo cuando se desarrollaban los dedos, la mano, el brazo, la cara, el cuerpo, los huesos. Los ojos de Jehová acompañaron el tiempo del embarazo. Así que para estas hermanas que están esperando, como para las que tuvieron, como para las que van a tener, dice la palabra que a través de David que el embrión vieron los ojos de Jehová. Estaba ahí en el embrión mientras se iba creciendo, mientras se iba formando, los ojos del Señor acompañaban el desarrollo de ese crecimiento. ¿Por qué te llevo hasta ese punto? Porque si el Señor estuvo desde ese momento, ¿vos te pensás que no te va a acompañar a lo largo de toda tu vida hasta que Él venga a buscarte? ¿Vos te pensás que en algún momento el Señor te va a dejar, que el Señor te va a soltar, que el Señor te va a dejar a la deriva, que el Señor no te va a dar importancia? No lo va a hacer,
¿Por qué no lo va a hacer? Porque es Señor y porque pagó a través de su Hijo en la cruz del Calvario lo que hoy vamos a conmemorar. El sacrificio por tu vida y por la mía. Así que si desde el embrión de mamá el Señor tuvo los ojos puestos en tu desarrollo, te va a acompañar durante toda la vida, hasta que Él llegue y te diga, este es el momento de volar a mi presencia. Pero tenés que creerlo, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar con vos. Y lo hace porque te ama. El Señor quiere a veces enseñarnos y a veces es dolorosa la enseñanza porque a veces hay cosas que dejar y nos cuesta, pero nos ama y nos va a acompañar en el proceso de transformación y de cambio. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay cosas que nos cuesta y nos duele. No nos va a dejar. Pero fíjate si en este tiempo las situaciones que tal vez atraviesan tu vida no sean simplemente un nombre de Sara, que lo único que está haciendo es simplemente mostrarte delante tuyo lo que todavía hay en el corazón, que tiene que ser cambiado y transformado por la gracia de Dios. En esta mañana y antes de pasar al servicio de la Santa Cena, quiero que tengamos un momento de oración. Para que no te olvides que el Señor no te va a dejar, que si el Señor estuvo desde tu embrión, el Señor te va a acompañar. Por eso el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta la consumación de la fe. El Señor está con vos cuando estás contento, el Señor está con vos cuando estás triste, el Señor está con vos cuando estás preocupado, el Señor está con vos cuando te acostás, cuando te levantás, cuando vas al trabajo, cuando estás en tu casa, cuando discutís en tu casa, cuando perdés el trabajo, cuando perdés la familia. El Señor está, el Señor nunca te va a dejar. Pero a veces son las situaciones que vivimos que parecen que estamos abandonados de Él y Él está ahí. Lo que pasa es que las situaciones no nos permiten ver, no nos permiten sentir que Él está, pero Él está, y lo estuvo y lo estará. Con amor eterno te he amado, dice la palabra. Tenés que creer esa palabra, tenés que creer todo lo que el Señor está diciendo, porque la palabra del Señor dice, para el que cree, todo le es posible. Y en este tiempo no te olvides que las situaciones a veces simplemente llegan a nuestra vida, no porque tienen un nombre y apellido, y es el nombre y apellido quien viene a arruinarnos la vida, sino que a veces son esos nombres y apellidos lo único que hacen mostrarnos el área que todavía es sensible y tiene que ser tratada por Dios. En esta mañana te pido que oremos, por favor, que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos y puedas ir a Dios, puedas hablar con Dios y puedas mostrar tu corazón en oración. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, en esta mañana. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que nos ayudes a ponerla por obra, a entenderla. Señor, a darnos cuenta cuánto nos amás. Señor, a darnos cuenta que estás pendiente, Señor, de nuestra vida, que nos estás viendo, oyendo a cada momento, en cada segundo, en cada situación. Señor, que no estamos lejos tuyo. Señor, clamo para que bendigas a aquellos hermanos, hermanas, amigos que en esta mañana están escuchando, Señor, este culto, que lo están viendo, para que puedas llegarte a su corazón, a su mente y puedas traerle claridad en la palabra. Espíritu Santo, hablales en lo profundo, que puedas llegar al corazón, a las fibras más íntimas y puedas mostrar, Señor, que a veces nos sentimos dolidos o heridos y no es por la situación en sí misma, sino que a veces ellos son los disparadores para que podamos ver las áreas donde todavía tienen que ser tratadas y trabajadas. Señor, oro para que bendigas cada familia que en esta mañana está ahí detrás en el televisor, en la computadora, en el celular, escuchando el culto. Señor, para que tu bendición se acerque y fortalezcas cada vida y cada relación. Padre bueno, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Vamos a compartir en este momento la Santa Cena. Cuando estábamos en el templo y llegaba el momento de la Santa Cena, los chicos
tocando a un coro acorde al momento y los hermanos preparándose para poder servir. Pero bueno, como dijimos al principio, estás ahí en tu casa, en la comodidad de tu hogar, compartiendo la Santa Cena y oramos para que sea de tremenda bendición y de fortaleza espiritual. Vuelvo a compartirte lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor, dijo Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es importante en este tiempo que vamos a compartir esta Santa Cena, que nosotros tengamos presente lo que la palabra del Señor nos dice. Y me asombra, ¿viste cuando a veces, a lo mejor te pasó en este tiempo de cuarentena, ¿no? Agarrar las fotos. A muchos nos gusta ver fotos, a veces ahora con el celular uno saca las fotos ahí, bueno, las tiene, pero yo me acuerdo que me gustaba, y mira, me acuerdo cuando tenía 12 años me regalaron una máquina de foto, a lo mejor te vas a acordar, era la Kodak cuadradita, y arriba el flash era el cuadradito con los cubitos que sacaba 4 fotos con flash. Entonces yo estaba feliz con esa máquina porque sacaba la foto, mandaba a revelar los rollos y entonces tenía impresas las fotos. Las fotos marcan un momento, no es una filmación que por ahí podés mandar o filmar mucho tiempo. La foto es un momento. Pero cuando vos ves ese momento, te viene toda la situación a la mente. Yo he visto fotos en este tiempo, en algún momento en esta cuarentena, con mi esposa nos pusimos a buscar y entonces veíamos fotos de a lo mejor reuniones y a lo mejor estábamos brindando en una fiesta y nos acordábamos lo que había pasado, lo que habíamos cenado, quiénes estuvieron, quiénes se había ido antes y cómo nos habíamos preparado. O sea que vos ves un momento así, pero en tu mente enseguida viene todo el resto de la película. La foto lo que nos hace es recordar. Y ¿sabes que la palabra del Señor ahí nos dijo lo mismo? Nos dice, hagan esto en memoria de mí, recuerden, quiso decir. Porque cuando nosotros recordamos ese sacrificio, como si fuese la foto, la cruz del Calvario, al Señor Jesús en la cruz, nos viene a la mente toda la historia. Y nos damos cuenta de que el Señor vino para eso, ¿sabes? Vino al mundo para morir en la cruz, porque había que reconciliar al pecador con Dios. Y entonces a través de ese sacrificio, dice la palabra del Señor, a través de su cuerpo lastimado, a través de su sangre derramada, dice que el Señor perdona todos nuestros pecados. ¿Te acordás en la antigüedad cuando estaba el animal que se llevaba al templo y entonces se mataba al animal y la sangre derramada? Había perdón de pecados, entonces el sumo sacerdote, una vez que ofrecía el sacrificio, salía y decía que los pecados habían sido perdonados y se hacía una vez al año. Entonces el Señor viene a morir en la cruz del Calvario como aquel sacrificio. Y por su sangre derramada, dice, tenemos perdón de pecados. Pero ese perdón de pecado no es por un año, ese perdón de pecado es el perdón para siempre. El tema es que a veces nosotros volvemos a pecar y volvemos a acudir a esa sangre derramada. Pero cuando el Señor nos hace recordar, es recordar eso, es recordar esa foto de la cruz del Calvario con el Señor en la cruz, pero viendo toda la película que es por amor a vos y por amor a mí, y es para que nos reconciliemos con el Padre, y para que podamos aceptarlo como único y personal Salvador y entender que ya no hay nada que nos separe, que podemos hablar directamente con Él, que no tenemos necesidad de intermediario, que simplemente cerrar nuestros ojos y dirigirnos al Padre en oración. Y aquella noche, la noche de Pascuas,
después que terminaron de cenar, de celebrar la fiesta, dice el Señor Jesús que vuelve a tomar pan. Y entonces dice el Señor que lo parte y les vuelve a dar a los discípulos, ¿sabes? Y le dice, tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y comparto esto porque siempre me hace pensar. ¿Viste cuando hablamos de procesos? Esto es un proceso. Llegar a un punto en donde el Señor parta. ¿Y qué parte en nosotros? Nuestro yo, nuestro ego. Nos vuelve a ser ese sumiso y volvemos a entender que por sobre nosotros prevalece el Señor Jesús. Y entonces, mira, si estaba entero el pan no servía para que todos coman, pero hubo que partirlo. Y cuando fue partido, alimentó, en este caso a 12. Pero ¿te acordás cuando fue los panes y los peces a 5.000 a través del milagro? Si tenés tu trozo de pan, compartí, vamos a orar y lo vamos a ingerir en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que este trozo de pan que simboliza su cuerpo lastimado, dice la palabra del Señor, tiene poder para sanar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Demos gracias al Señor. Amado Dios, gracias en esta mañana por ayudarnos a recordar, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, nosotros tenemos un trozo de pan que simboliza tu cuerpo lastimado, Señor, tu cuerpo lacerado en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Señor, oro en esta mañana para que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que al ingerir este trozo de pan que simboliza, Señor, tu cuerpo lastimado, Señor, y están en enfermedad o en dolor, puedan encontrar salud, Señor, para su cuerpo enfermo. Señor, puedas llegarte a su vida y restablecer plenamente su salud. Puedas obrar, Señor, en sus cuerpos, en sus mentes, en sus almas, Señor, sanar integralmente la vida. Señor, gracias por tu sacrificio, el que hoy recordamos, Señor, y lo hacemos con gratitud en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos entonces ingerir. Y dice que después que cenaron, el Señor tomó la copa, aquella copa que iba a ser la copa de la redención, ¿sabes? La copa que horas después el Señor iba a ser entregado y su sangre derramada. Esa copa que todavía sigue teniendo poder, esa sangre que sigue teniendo poder para cubrir multitudes de pecados. Esa sangre que no tiene fecha de vencimiento, ni tampoco su cuerpo lastimado, y que siguen estando abiertos para recibir a todos aquellos que sienten que han pecado, y los recibe y los restaura. En esta mañana vamos a orar y vamos a agradecer por esa sangre que sigue teniendo la misma vigencia, el mismo poder que en aquel entonces, y que lo seguirá teniendo hasta que el Señor venga a buscarnos. Por favor, toma tu sorbo de vino, de jugo, lo que tengas ahí, y vamos a orar. Amado Dios, gracias en esta mañana, Señor, por este vino que tenemos en nuestra mano, Señor, que simboliza tu sangre derramada. Oramos, Padre bueno, para que sea de beneficio en nuestra vida. Señor, tu palabra dice que tu sangre derramada cubre multitudes de pecados. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Señor, por hacernos aceptos delante de tu presencia y por poder ir, Señor, a través de tu Espíritu Santo directo al trono de la gracia. Señor, clamo para que tanto este sorbo de vino como el pan, Señor, que hemos ingerido, que simbolizan tu sangre y tu cuerpo, sean de fortaleza espiritual, sea de ánimo, Señor, en este tiempo, sea para levantar los brazos y afirmar las rodillas endeble. Señor, estar con confianza, esperando que este momento pase, Señor, relacionarnos íntimamente con vos, fortalecernos, apasionarnos, Señor, para que cuando esto termine, Dios, podamos con nuevos bríos seguir predicando tu palabra. Pero mientras tanto, Señor, danos la posibilidad de llegar, de hablar, Señor, a través de las redes, con vecinos, con amigos, Señor, de poder predicar tu palabra, sabiendo, Dios, que
todavía hay mucho trabajo por hacer y muchos tienen que conocerte. Señor, gracias por este vino que simboliza tu sangre derramada. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces ingerimos todos nuestro sorbo de vino. Muy bien, iglesia. Vamos a orar. En esta mañana quiero orar agradecido por esto y sabiendo que el amor de Dios está tan vigente en este tiempo, que el amor de Dios se está derramando tanto en este tiempo, que su palabra está siendo predicada tanto en este tiempo, que se está llegando a lugares donde jamás hemos imaginado, que el Señor ha acelerado a través de esto los tiempos y también nos ha impulsado como iglesia a introducirnos en la tecnología que a lo mejor pensábamos incorporar en un tiempo. El Señor aceleró los tiempos. Y entiendo que los tiempos se están acelerando. Y sabés que la aceleración de los tiempos nos hacen pensar que su venida está pronta. Por eso en esta mañana quiero orar, bendecir y pedirte que si alguna vez estuviste cerca de Dios y hoy no lo estás, puedas volver a Él y puedas entender lo que hemos compartido hace un momento. No le pongas ese apellido, no le pongas situaciones, no le pongas momentos o tiempos a lo que produjo tu alejamiento de Dios. Tal vez esos fueron simplemente para que puedas ver algo en tu corazón y el Señor a lo largo del tiempo necesite tratarlo. Pero sabes que hoy es buen tiempo para que puedas volver a Dios, para que sepas que los brazos de Dios siempre han estado abiertos y siguen estando en este tiempo, esperando por tu vida. Así como el papá del hijo pródigo esperó tanto tiempo parado en la puerta, viendo cuándo su hijo volvía, así está el Señor, expectante para verte volver a su presencia. Así que quiero orar por tu vida en esta mañana para que el Señor te bendiga, te fortalezca y para que pueda en este tiempo darte la gracia y puedas sentirte que el Señor nunca te ha dejado y siempre te está esperando. Quiero orar por vos. Amado Dios, en esta mañana oro por cada uno de aquellos, Señor, mis amigos, mis hermanos, que están escuchando, Señor, este culto, Señor, que están viendo este culto y que a lo mejor en algún momento se alejaron. Señor, para que le des gracia, la fortaleza de volver a vos. Señor, para que ellos puedan abrir su corazón, Señor, y puedan volver así como el hijo pródigo, Señor, sabiendo que no hay castigo, Señor, sino que hay brazos abiertos para recibirle y bendecirles y hacer fiesta en lo espiritual. Señor, oro para que llegue, Señor, tu palabra a cada corazón y puedan abrir su mente en este tiempo y puedan volver a vos, Señor, y todos tus sueños para con estas personas se reaviven, Señor, y puedan cumplirlo delante de tu presencia. Les bendigo, Señor, y clamo para que tu gracia sea abundante en su vida y en su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero orar por aquellos que nunca han aceptado al Señor Jesús, aquellos que de repente escucharon hablar de Dios, pero que nunca tuvieron la oportunidad de abrirle el corazón. ¿Y para qué? Para que sepan que Dios no está por allá, sino que lo tenés a Dios en tu corazón y que aparte de eso, el Señor restaura tu relación con el Padre, te da esperanza y te perdona los pecados y escribe tu nombre en el libro de la vida y te da para el momento de tu partida entender que no todo se termina, sino que cuando el Señor te llame volás a su encuentro. Así habla su palabra. En esta mañana quiero orar por todos aquellos que no conocen a Dios, para pedirte que si deseas hacerlo ahí donde estés, puedas repetir después de mí esta oración como si fuera tuya y puedas aceptar al Señor Jesús en tu corazón. Repetí después de mí, por favor. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por darme esta posibilidad de escuchar tu palabra, de ver este culto. Señor, oro para que bendigas mi vida. Señor, te acepto como mi único y personal Salvador y clamo para que perdones todos mis pecados. Señor, para que limpies mi vida, mi mente, mi corazón. Señor, clamo para que bendigas mi casa, mi familia.
Señor, para que tu presencia sea tan real en medio nuestro. Señor, gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias por traer la salvación a mi vida. Y gracias, Señor, por traer esperanza a través de tu palabra. Señor, te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si hiciste esta oración, si te reconciliaste con Dios o si tenés alguna necesidad, fíjate, ahí va a salir un número de WhatsApp. Por favor, comunícate con nosotros. Queremos acercarnos, queremos bendecirte. Si a lo mejor vivís lejos de este lugar, queremos ayudarte a que cuando esto termine puedas encontrar un lugar donde congregarte, servir fielmente al Señor, crecer espiritualmente en el Señor. Y si tenés algún lugar así, podemos orientarte. Si no conocés, podemos ayudarte a poder encontrarlo. Y si tenés alguna duda respecto a alguna palabra, algo que querés, que necesidad de aclarar, estamos para bendecirte, estamos para acercarnos. Ahí seguramente te van a atender, te van a bendecir y te van a ayudar en lo que estés necesitando. Que el Señor te bendiga mucho. De nuevo, como siempre decimos, extrañamos el momento de volver a encontrarnos en el templo, en este lugar, pero mientras ese momento llega, nos seguimos encontrando a través de las redes y bendiciendo nuestra vida, orando para que nuestra fe no falte, para que podamos crecer aún en este tiempo en lo espiritual y cuando llegue el momento de poder encontrarnos, disfrutar de vuelta del reencuentro. Dios te bendiga mucho, buena semana, que el Señor te guarde y que el Señor bendiga tu entrada y tu salida, como la palabra del Señor lo dice. Que el Señor te bendiga mucho.